Una carretera principal usada para el transporte de maquinaria pesada sufre un socavón como se observa en la figura. Un socavón es un hundimiento de tierra. Se realizaron unos análisis y se determinó que la forma del socavón es próxima a la curva y igual a x a la 7 tercios con una profundidad de 15 metros o 1.5 decámetros como se observa en la figura. Entonces acá está el socavón, aquí tenemos la curva y igual a 7 tercios con una profundidad de 1.5. El objetivo como ingeniero civil es calcular el volumen para rellenar el socavón, para realizar una cotización y ganar el contrato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es se plantean las gráficas y la región encerrada y el eje de rotación. En este caso, las gráficas son x a la 7 tercios y como vamos a calcular esto por solios de revolución, ella se refleja hacia el lado izquierdo. Y por eso aquí tenemos menos x a la 7 tercios y las gráficas se hacen entre 0 y 1.5. El eje de rotación vendría siendo este x igual a 0. Tenemos la curva y igual a x a la 7 tercios y tenemos la otra recta y igual a 1.5 metros que es la parte superior. Y así hemos concluido con las gráficas, la región encerrada y el eje de rotación. Se analiza el método del sólido de revolución a usar entre arandelas y cascarones, que son los nuevos métodos disponibles. En este caso se usa cascarones para aprovechar la letra y, que la letra y ya está despejada en sus ecuaciones. Entonces aquí podemos ver que la ecuación dice y igual a 1.5 y y igual a x a la 7 tercios. Eso hace referencia de la y despejada. Por lo tanto, en cascarones el elemento diferencial es paralelo al eje de rotación. Ya habíamos establecido que el eje de rotación era x igual a 0, por lo tanto el elemento diferencial es un rectángulo, para que lo tengan presente, es este rectangulito de color azul que se ubica. Luego, de acuerdo con la fórmula de volumen, para el método de cascarones, el volumen es igual a la integral desde A hasta B de 2pi RH por el de X. Se debe plantear qué es R, esta H, la A y la B. Son las letras que pues componen la fórmula. Entonces, ¿qué es R? R es la distancia entre el elemento diferencial y el eje de rotación. Aquí lo ubicamos. Distancia entre el elemento diferencial, que es el rectángulo, y el eje de rotación, que es el eje, X igual a 0. H es la longitud más grande del elemento diferencial. Como el elemento diferencial es un rectángulo, él tiene una base y tiene una altura. La base es muy pequeña, como podemos observar, y la altura pues es grande. Por eso H es la longitud más grande del elemento diferencial, en este caso sería la altura. Entonces, para el cálculo de R vendría siendo x menos 0. Se calcula como la distancia horizontal, claramente es una distancia horizontal. A la derecha del elemento diferencial, claro, vemos que aquí en la parte de la derecha está el elemento diferencial, y en la izquierda eh, se calcula como una distancia horizontal. A la derecha el elemento diferencial cuya posición es x, la posición del elemento diferencial es x, menos la izquierda la línea x igual a 0. Entonces a la izquierda está x igual a 0. Por eso la ecuación queda x menos 0 y pues x menos 0 nos da x. X igual a 0, el eje de rotación. Esa es la distancia. R, ¿no? Y h, como es la diferencia entre h, ya habíamos establecido la longitud más grande del elemento diferencial, esto es h, entonces es la de arriba menos la de abajo. Se calcula como la resta de la curva de arriba, y igual a 1.5 metros, 1.5 menos la curva de abajo, y igual a x a la 7 tercios. La de arriba 1.5, la de abajo y igual a x a la 7 tercios. Y ahí lo tenemos. Y igual h, perdón, y h de aquí. Luego necesitamos A y B, son los valores donde se mueve el elemento diferencial. El rectángulo que tenemos aquí, ese rectángulo, se mueve desde una posición x igual a 0 hasta el punto de intersección. Entonces A y B son los valores donde se mueve el elemento diferencial de manera horizontal. Entonces el elemento diferencial se mueve así, horizontalmente. Desde el eje de rotación x igual a 0 hasta el punto de intersección, que es este lugar que está aquí. Entonces, x igual a 0, pues ya sería el primer valor. Y el punto de intersección, igualamos las y. Una y vale 1.5, la otra vale x a la 7 tercios. Para despejar la x, el exponente pasa al otro lado. Cuando el exponente pasa al otro lado, se invierte. 3, aquí dice 7 tercios, al otro lado pasa como 3 Entonces, el primer valor era x igual a 0, o sea que a vale 0, y el segundo valor es 1.5 elevado a la 3 séptimos. Y con esto se plantea la integral. Entonces, ahora sí, con la fórmula era 2pi RH A y B, entonces se reemplaza RH A y B. Ahí lo tenemos, volumen es igual a la integral desde 0 hasta 1.5 elevado a la 3 séptimos
2pi, r era x y h era 1.5 menos x a la 7 tercios. Se sacan las constantes y se realiza distributiva. Entonces se saca el 2pi y se hace la distributiva y se integra por la fórmula de potencia. Entonces recordemos que esto es x elevado a la 1, x a la 10 tercios, y pues la integral se le suma 1 al exponente, a la 2, y ese exponente pasa a dividir, lo mismo, al 10 tercios se le suma 1, nos da 13 tercios, y se invierte el exponente, 3 sobre 13. Y eso se evalúa entre 0 y 1.5. Entonces se evalúa para aproximar el valor. Entonces reemplazamos la x por el límite superior, menos la x evaluada en el límite inferior. Como la x al reemplazarse por 0, pues aquí nos va a dar 0. Y todo esto se calcula, se mete en la calculadora para hacer una aproximación y nos da 3.592 decámetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen es de 3.592 decámetros cúbicos aproximadamente. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.